Hola y bienvenidos a nuestra extensa discusión sobre Jerome Powell, quien actualmente se desempeña como presidente de la Reserva Federal. El viaje de esta destacada figura a través de los ámbitos entrelazados de las finanzas y la política constituye una trayectoria profesional interesante que ha estado constantemente marcada por desafíos y éxitos. Volvamos al punto de partida, el 4 de febrero de 1953, en Washington, D.C. Background, vista panorámica de Washington. Powell pasó su juventud en Chevy Chase, Maryland, donde aparentemente sentó las bases de su futuro viaje. Sus esfuerzos académicos comenzaron en la Universidad de Princeton, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas. Siguiendo adelante, añadió otro logro a su gorra al obtener un título en Derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Background, campus de Princeton. Empolvando sus conocimientos con precedentes legales, se aventuró en el dinámico mundo de la banca de inversión. A medida que la marea del tiempo avanzaba, perfeccionó su perspicacia para la toma de decisiones, y se convirtió en un activo vital en el mundo de la banca de inversión. Background, gráfico financiero. En 1990, Powell decidió cambiar su lealtad al sector público. En Estados Unidos, Departamento del Tesoro, el manto de responsabilidad que asumió como subsecretario de Instituciones Financieras demostró su innegable destreza. Su ascenso constante continuó al asumir la responsabilidad de subsecretario de Finanzas Internas. Background, el edificio del Departamento del Tesoro. Su corazón parece anhelar nuevamente el emocionante pero impredecible sector privado cuando se reincorporó a él en 1993. Esta vez, llevó su experiencia a la vanguardia operativa como socio del Grupo Carlyle, una destacada firma de capital privado famosa por adquirir empresas en la encrucijada de las oportunidades y el crecimiento. Background, el bullicio de Wall Street. La transición transformadora se remonta a 2012, cuando el presidente Obama le otorgó a Powell una distintiva insignia de honor, un puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Su gráfico de desempeño se disparó visiblemente, y tal vez se reflejó en la confianza que el presidente Trump tenía en él cuando nominó a Powell para el puesto de presidente de la Reserva Federal en 2018. Background, el edificio de la Reserva Federal. La trayectoria de Powell como presidente de la Reserva Federal se ha caracterizado por varios desafíos cruciales y algunos momentos controvertidos. Uno de los desafíos más importantes que enfrentó fue la pandemia de COVID-19 y su impacto económico sin precedentes. En respuesta, Powell orquestó una serie de medidas fiscales decisivas destinadas a estabilizar la economía en rápido deterioro. Background, imagen del virus COVID-19. A lo largo de este periodo difícil, Powell tuvo que conciliar su gestión con las demandas de una implementación eficiente de políticas, y su posterior impacto en los mercados financieros. Su liderazgo se destaca cuando la Reserva Federal tomó medidas como la reducción de las tasas de interés, y la implementación de programas de asistencia financiera para apoyar a las personas y la economía. Background, controles de estímulo económico. Sin embargo, persistía la controversia subyacente derivada de las decisiones contrastantes de Powell con las preferidas por el entonces presidente estadounidense Donald Trump. El presidente causó revuelo al criticarlo públicamente e incluso sugerir contemplativamente su destitución por incumplimiento. A pesar de la evidente tensión, Powell se mantuvo franco sobre la autonomía de la Reserva Federal, y la importancia de tomar decisiones libres de presión política. Background, retrato de Donald Trump. En un giro de los acontecimientos, Powell se convirtió en objeto de una investigación criminal relacionada con la renovación de la sede de la Reserva Federal en enero de 2026. Esto transformó un papel ya crítico en algo aún más desafiante. A pesar de las crecientes presiones, Powell mantuvo resueltamente su acto de equilibrio, esforzándose por establecer un equilibrio entre la estabilidad económica, las ambiciones políticas y su integridad personal. Background, escalas de justicia. Avanzamos rápidamente hasta nuestro día actual. El S&P 500, SPY, que cotiza a $689.43 el 21 de febrero de 2026 simboliza la respuesta continua del mercado a las políticas económicas y los eventos globales. También apunta a la confianza reflejada en el ámbito económico a pesar de los múltiples desafíos encontrados bajo la dirección de Powell. Background, pantalla comercial. Para comprender más profundamente la perspectiva de Powell y sus respuestas bajo presión, vale la pena profundizar en sus declaraciones y respuestas directas. Entre ellas, una notable es su reafirmación del papel crucial de la Reserva Federal en medio de la investigación en curso. La criticidad de su liderazgo estable se reitera en medio del caos, lo que significa un alejamiento del curso habitual de los asuntos. Background, primer plano de Powell hablando. El viaje de Powell consiste en mantenerse firme en medio de la prueba de los tiempos, sorprendiéndose a sí mismo y a los demás con su resiliencia y compromiso inquebrantable. Se trata de cómo, año tras año, siguió superando los límites, detectando el comportamiento humano vinculado con los mercados financieros, alterando las políticas y adaptándose a los escenarios económicos que cambiaban rápidamente. Background, globo con líneas de puntos. El viaje de Powell es un testimonio de las infinitas posibilidades que están a nuestro alcance para fomentar el talento y preparar líderes.
Como presidente de la Reserva Federal, Powell dirigió las políticas económicas sin sucumbir a las presiones políticas, enfatizando los datos económicos y la dinámica del mercado. Background: rueda de barco. Un líder, un reformador, un guardián que abogó por la recuperación económica después de una pandemia destructiva, y se mantuvo resiliente en medio de shocks sísmicos en el mercado. La historia de Powell tiene innumerables dimensiones. A medida que el guión de su vida se desarrolla más, las expectativas de Powell y el aprecio por su inquebrantable dedicación en tiempos tumultuosos aumentan. Background: Phoenix en ascenso. El trípode de las finanzas, la economía y la política a menudo presenta una ecuación desafiante. Manejarlos con destreza es una tarea que pocos se atreven a emprender. Powell, con su instinto estratégico y su resiliencia innata, ha logrado un equilibrio coherente entre estas fuerzas definitorias. Background: triángulo escrito con finanzas, economía y política. A pesar de las tensiones recurrentes y los desafíos implacables, el mandato de Powell lo vio proyectar determinación, concentración y, lo más importante, consistencia para evitar reacciones impulsivas. En cambio, mantuvo resueltamente el compromiso de la Reserva Federal con decisiones duras y razonadas basadas en datos económicos completos. Background: visualización del análisis de datos. La historia de Powell llama la atención no solo sobre sus desafíos y logros, sino también sobre un mensaje inherente que trasciende los ámbitos de la gobernanza financiera hacia un principio rector para todos. En estos tiempos difíciles, Powell se destaca como un poderoso ejemplo de liderazgo, subrayado por la integridad, la resiliencia y una perspectiva equilibrada. Background: camino por delante. Aguas económicas turbulentas, paisajes financieros azotados por el viento, mareas políticas tumultuosas. Powell estaba en medio de todo esto, dirigiendo el barco de las políticas económicas estadounidenses e inculcando un sentido de dirección consistente en los ojos de la tormenta. Background: mar tormentoso. Pase lo que pase, tal vez la historia de Powell refleje la incertidumbre de la vida, la imprevisibilidad de los mercados financieros, la volatilidad de los climas políticos y el orden global en constante cambio. Es un recordatorio de la necesidad de adaptabilidad, resiliencia y compromiso inquebrantable frente a la adversidad persistente. Background: tablero de ajedrez. Es este espíritu inquebrantable, esta determinación resuelta y esta comprensión de primera mano de la dinámica financiera lo que ha dado forma al viaje de Powell. No solo ha sido testigo de presentaciones económicas históricas, sino que ha sido la fuerza impulsora detrás de varias medidas económicas destinadas a promover el crecimiento y la estabilidad. Background: gráfico dinámico. Así como cada viaje tiene su cuota de altibajos, la narrativa de Powell está repleta de ellos. Los picos denotan éxito, perseverancia y liderazgo encomiable en tiempos difíciles, y los valles apuntan hacia recelos, errores y una curva de aprendizaje constante. Sin duda, cada oleada, cada caída añadió una pluma única a la gorra de Powell. Background: cordillera. Desde un estudiante universitario inscrito en un programa de ciencias políticas hasta el presidente de la Reserva Federal enfrentando una investigación criminal, el ascenso meteórico de Powell y su resistencia frente a la adversidad trazan un viaje que influirá en los futuros capitanes de la industria, la economía y las finanzas para desafiar la tormenta y luchar por el éxito, incluso cuando las probabilidades estén en su contra. Y así, los capítulos de la narrativa en constante evolución de Powell continúan desarrollándose. Las mareas ondulantes del océano financiero, los vientos caprichosos del flujo económico, y el panorama siempre cambiante de la retórica política, mientras los navega con manos firmes y un corazón decidido, sigue siendo desconocido si anclará su barco en un puerto de éxito absoluto o lo catapultará hacia un desastre imprevisto. Background: paisaje acuático con barco. La historia de Jerome Powell se hace eco de la interacción de numerosas variables, las complejidades del servicio público confrontado con las rápidas maniobras del sector privado, las demandas de gobernanza financiera mezcladas con la dinámica de los entornos económicos, y la crucialidad de densas formulaciones de políticas suavizadas por los matices de los sentimientos del mercado. Al final, apunta a una dirección, la de la resiliencia, la del compromiso inquebrantable. Background: interacción de engranajes. Y así, a medida que nos alejamos de la intrigante narrativa de Powell, no nos alejamos simplemente de una narrativa histórica que ilumina las complejidades de la gobernanza económica. Salimos con un poderoso recordatorio, un recordatorio de la importancia de mantener la calma en medio de una tormenta, de fomentar la resiliencia frente a la adversidad, y de fomentar una adhesión inquebrantable a los principios tras una presión implacable. Background: último fotograma con un edificio de oficinas de la Reserva Federal ampliado. Con esto, concluiremos el video con algunas ideas anticipadas, no solo de Powell sino también de las finanzas y la economía mundiales impulsadas por las ruedas reguladoras dirigidas por él. A medida que nos desvanecemos lentamente, lo hacemos con un destello de anticipación, esperando que el próximo capítulo, plagado de nuevos espectros de finanzas, política y liderazgo, continúe cautivándonos y manteniéndonos inmersos en sus complejidades ricamente tejidas y sus recorridos significativos. Background: desvanecimiento lento. Sin embargo, ninguna historia culmina con el desenlace de unos pocos capítulos significativos. Nos queda preguntarnos, deliberar y anticipar el desarrollo futuro de los acontecimientos.
Entonces, hasta que volvamos a trazar la progresión de Powell en otra discusión, podemos asumir nuestros roles clandestinos como espectadores y reflexionadores, intrigados por su intrigante viaje. Background, etapa vacía. Las finanzas y la economía, al igual que la red de vías neuronales del cuerpo humano, son cursos conectados que permanecen en un estado de flujo constante. Si bien el viaje de Powell nos da una idea de la intrincada dinámica, también advierte contra los peligros del estancamiento y las consecuencias de no maximizar el potencial. Background, gráfico de red neuronal. Para concluir, llevamos con nosotros esta lección esencial del viaje de Powell: la resiliencia es la clave, la consistencia es el motor y el compromiso es la vía rápida para navegar en terrenos inciertos hacia las zonas de progreso deseadas. Anticipamos más capítulos en el viaje de Powell que continúan inspirándonos en nuestros diversos caminos de vida. Background, juego de llaves. Antes de separarnos, nos gustaría desafiarlos a reflexionar sobre un tema general que este viaje resume: la antigua dialéctica entre libertad y responsabilidad, entre autonomía y presión y la atracción constante de diferentes fuerzas. La historia de Powell aclara maravillosamente cómo la conciencia de estas dialécticas enriquece nuestra comprensión de nuestras respectivas trayectorias de vida, personales y profesionales. Background, péndulo. Entonces, a medida que nos despertamos con nuevos amaneceres, plagados de posibilidades pero desconocidos en sus resultados, podemos extraer de la narrativa de Powell una lección invaluable. Es la lección de la esperanza. Esperanza de que entre los escombros de los desafíos, se esparzan las semillas de las oportunidades. Esperanza de que en medio de la cacofonía de los riesgos, se susurren las melodías de los éxitos. Esperanza de que en medio del laberinto de las incertidumbres, se nos abra el camino hacia posibles avances. Background, amanecer. Nuestro tiempo juntos concluye con un recordatorio concluyente de la importancia fundamental de poseer un sentido de perspectiva histórica, previsión profética y toma de decisiones intuitiva, cualidades que han facilitado y continúan envalentonando el viaje de Powell. A medida que avanzamos, navegando paradójicamente en la estela de la narrativa de Powell y de nuestras propias pruebas, podemos llevarnos consigo una miríada de lecciones e inspiraciones. Background, sendero en curso. Cae el telón de este capítulo del viaje de Powell, ricamente imbuido de todas las complejidades y desafíos que abarcan un papel de liderazgo al frente de la Reserva Federal. La atención se centrará en el momento oportuno, y arrojará luz sobre otra de las contribuciones vitales de Powell a los mapas de navegación comercial y política. Hasta entonces, aquí están los personajes aún no escritos y los capítulos aún no cantados. Background, cortina roja cayendo.